Mateo 19, de 16 al 30, vamos a leer solamente del 23 en adelante. Dice: entonces Yeshua le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole, Yeshua le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible, porque para Él todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por qué Pedro le dice esto? Porque el maestro le acaba de decir al joven rico que entregue todo lo que tiene y que lo siga. Mis hermanos, este joven, creyendo en su corazón que estaba guardando los mandamientos, estaba olvidando dos cosas de vital importancia. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas las riquezas por encima de Dios, estás violando los mandamientos, y nada más y nada menos que el primero. Pero más allá de eso, él estaba ignorando las escrituras. ¿Por qué? Porque seguir al maestro era seguir las recomendaciones de las escrituras. Cuando nosotros decimos seguir al maestro, seguir a Cristo, seguir a Yeshua, no es otra cosa que obedecer las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras dan testimonio de él. Eso le dijo él a sus compatriotas, a los hermanos, a sus hermanos judíos. Le dice: ustedes tienen las escrituras y ustedes tienen la obligación de escudriñarlas, porque ellas dan testimonio de mí. Y Pablo más adelante va a decir que la finalidad de la ley o la finalidad de la Torá es encontrar a Mashiach, es encontrar al Mesías. En otras palabras, si yo procuro buscar o estudiar las escrituras e ignoro al Mesías, no estoy buscando el objetivo. ¿Por qué? Porque el Mesías es el que me lleva al verdadero Dios. Todos nos íbamos a perder, y eso lo dijo Pablo: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, tanto gentiles como judíos. Entonces era necesario ese profeta prometido por Moisés, que iba a venir para enseñarnos y llevarnos al verdadero Dios. Y eso es lo que dice Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, que eres el único Dios, y que conozcan a aquel a quien tú has enviado. Nosotros, hermanos, tenemos que entender algo. Y si nosotros no entendemos esto, estamos en graves problemas. Nosotros estamos o pensamos que porque Dios le habló a Abraham directamente y le habló a Moisés directamente, entonces Dios puede hacerlo repetidamente y le puede hablar a la gente. Pero ignoramos las palabras que él mismo dijo, que solo a Moisés le habló cara a cara, y que a partir de ese momento, ¿cómo lo iba a hacer? A través de sueños o a través de alguien más. En otras palabras, Dios determinó que después de Moisés, él iba a hablar a través de los profetas. ¿Y cómo lo hace? El profeta recibe una luz e interpreta correctamente las escrituras, o es inspirado por Dios y transmite el mensaje. Entonces, la gente siempre está esperando que Dios le hable personalmente o que le envíe un ángel, y eso no va a acontecer, porque ya está determinado por él que él va a hablar a través de las escrituras. Y el libro de Hebreos lo dice. Cuando dice que él nos habla a través del Hijo, sencillamente nos está hablando a través de lo que él pronunció, que los apóstoles lo plasmaron en la palabra.
Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Dios nos habla a través de alguien. Y ese alguien que está hablando de Dios tiene que utilizar las escrituras para mostrar que está hablando de Dios. Cuando el maestro va a convencer a aquellos dos caminantes que ya iban desilusionados porque el Cristo había muerto, no tenían esperanzas, él los alcanza, comienza a hablar con ellos. ¿Y qué hace él? Para mostrar que él es el Mesías, no solamente era suficiente con la resurrección, con el milagro de la resurrección, sino que se lo tuvo que mostrar por las escrituras. Entonces dice que comenzó desde Moisés, los profetas o los salmos, para mostrar que era necesario que el Mesías tenía que morir. Porque el problema del judío es que no acepta que el Mesías tiene que morir. Ese es el problema de él. Él acepta el Mesías, pero él no quiere un Mesías derrotado. Él quiere un Mesías victorioso. Entonces, lo que le está mostrando Yeshua en ese momento es que por las escrituras él tenía que fallecer, él tenía que morir. Y entonces utiliza los salmos. Cuando David dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Qué está diciendo eso? Que él iba a fallecer, que él iba a morir, que él no podía establecer el reino de los cielos. ¿Utiliza a quién? A Isaías, del siervo sufriente, donde Dios descargaría, digamos, la justicia para poder darnos la salvación. Eso es lo que está diciendo, lo que el Mesías le está explicando a esos dos discípulos que habían perdido la esperanza porque el Mesías había muerto. ¿Por qué ustedes creen que los discípulos están escondidos? Porque ellos dicen, un Mesías que muere no es un verdadero Mesías. No es un verdadero Mesías. Entonces, ¿qué es lo que confirma? ¿Qué es lo que confirma que Él es el verdadero Mesías? La resurrección de entre los muertos. Por eso fue que Él tuvo que presentársele a ellos. Y por eso Pablo habla de que son muchísimas pruebas. Que Él se había presentado con muchas pruebas. Y con pruebas seguras. Él tenía que mostrársele a ellos. Él tenía que comer con ellos, él tenía que hablar con ellos, él tenía que sentarse con ellos para poderle mostrar físicamente, ¿verdad?, que él había resucitado y que las escrituras hablaban de eso, de que él iba a fallecer, pero que iba a ser tomado por el cielo hasta que Dios colocara a todos los enemigos de Israel por estrado de sus pies, y entonces él sería enviado para gobernar la tierra. Eso lo hemos entendido nosotros por la gracia de Dios. Nuestros hermanos judíos, los hermanos de la tribu del sur, no lo entienden. Nos toca pedir por eso. ¿Cómo no entienden los cristianos que Yeshua no es un Dios venido del cielo, sino que es aquel hombre que vivió en santidad para Dios y por lo cual Dios lo exaltó y le dio ese nombre que está sobre todo nombre? O sea, que a los cristianos le pasan lo que le pasa a los judíos. Los judíos no aceptan, o aquellos que no aceptan los reclamos mesiánicos de Yeshua, no lo aceptan como Mesías. Y los cristianos no lo quieren aceptar solamente como Mesías, lo aceptan como Dios. Y si no lo aceptan como Dios, entonces no lo aceptan tampoco como Mesías. ¿Cómo le parece? ¿Están en la misma posición? Claro que sí. Por eso es que Él es una piedra de tropiezo. Porque tanto tropiezan los judíos como tropieza el gentil. El gentil tropieza porque no lo puede aceptar solamente como Mesías. Y eso nos ha pasado a todos. Bueno, ¿cómo es posible que un hombre pueda salvarnos
porque solo Dios nos salva, o solo Dios tiene la capacidad de salvarnos. O sea, si Jesús no es Dios, o si Yeshua no es Dios, no nos puede salvar. Ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Pero cuando nosotros pensamos como piensan los hebreos, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Yeshua es tomando la posición de Moisés, salvando a Israel con la autoridad y el poder de Dios, de la misma manera que lo hizo Moisés. O sea, de esa manera sí puede ser nuestro Salvador. Por eso Él utiliza estas palabras: todo poder, toda autoridad se me ha sido entregada. Pues si Él tiene poder y autoridad del Padre, y lo que Él dice en la tierra es como que si Dios lo estuviese diciendo, entonces Él sí puede salvarte. Él tiene la autoridad de perdonar pecados, algo que no se le había otorgado a ninguna otra persona. Y por eso Él dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, poder para perdonar pecados. Si Él tiene autoridad es porque alguien se lo dio. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? A veces leemos las Escrituras y no discernimos, porque no nos detenemos. Y allí, hermano, chocan, tropiezan cantidad de personas. Se dan cuenta que Jesús es Dios, o Yeshua es Dios, porque Él perdona pecados. Pero Él mismo está diciendo que Él tiene autoridad. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa autoridad se la entregaron a Él. Y si se la entregaron es porque hay alguien que está por encima de Él. Eso es una cuestión de lógica. Eso es nada más usar la lógica. No, es que Él perdona pecado, por tanto Él es Dios. Y lo que no logran entender es que jurídicamente Él sí es Dios en la tierra. Él está en la posición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha otorgado una autoridad como representante de Dios en la tierra. Y eso no solamente lo hizo con Yeshua, lo hizo con Moisés. Porque te he puesto como Dios delante de Faraón. Moisés decía: la plaga se acaba ahora, y se acababa. Se detiene mañana, y se detenía mañana, porque las palabras de Moisés eran las palabras de Dios en la tierra. Le voy a decir algo más, hermano. Cuando Dios le otorga poder a alguien, esa persona puede hacer cosas increíbles. Dios le otorgó poder a Josué, el sucesor de Moisés. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Josué? Te estoy dando autoridad. Te estoy otorgando autoridad. ¿Y sabes qué le pidió Josué a Dios? Nosotros ignoramos, hermanos, el milagro más grande de la Biblia. Pues nosotros hablamos de caminar por el mar, y todos esos son milagros extraordinarios. Pero hay un milagro que ignoramos, y es un milagro, hermano, que detiene el universo. Josué pidió que se detuviese el sol. Él dice: detente, sol. Y para detener el sol, hermanos, significa detener el sistema solar. Y para detener el sistema solar, trae como consecuencia detener todos los sistemas solares. En otras palabras, detener el tiempo. Porque el sol no gira, el que está girando es la tierra. Lo que pasa es que Él mira que el sol sale por un lado y se esconde por otro, entonces Él dice: detente, el sol. Pero lo que Él estaba deteniendo era el sistema solar totalmente. El sol lo colocó en un lugar, detuvo la tierra, y por ende todos los planetas se tuvieron que detener, y por ende todo el universo se tuvo que detener. ¿Estamos entendiendo esto? Si no, pregúnteselo a un científico. ¿Cómo puedes detener el sol? El sol está fijo. ¿Qué es lo que circula, el sol o la tierra? A ver si alguien me dice, ¿lo detiene? ¿O fue que Dios cogió la luz del sol nada más y la
colocó allí. No, mis hermanos. Dios tuvo que detener el tiempo. Y le voy a explicar por qué. Porque Josué se lo está pidiendo para no violar el Shabbat. Él no quería violar el Shabbat. Él no quería que el sol se escondiera, porque en cuanto se esconde el sol, él tiene que detenerse para cumplir el mandamiento del Shabbat. Entonces, por eso él llega y le dice al sol que se detenga. Y eso es un milagro extraordinario, hermanos, que a veces se nos hace difícil entender y que es necesario que nosotros estudiemos un poquito más de eso. Y ya, pues, pensar un poco más que ese milagro, hermanos, es un milagro único, y ese milagro no lo hizo Yeshua, no lo hizo Moisés, lo hizo Josué. ¿Por qué? Porque Josué tenía la autoridad de Dios. Cuando hay alguien que tiene la autoridad de Dios, detiene la naturaleza. Elías detuvo la lluvia por 7 años en Israel. Pero Elías no era Dios, ¿o sí era? Josué detuvo el sol, ¿era Dios? No lo era. Moisés abrió el mar, permitió que cayera maná del cielo, hizo milagros extraordinarios con fuerza, poder, hizo muchas cosas en medio del pueblo de Israel, pero no era Dios. Era alguien que tenía la fuerza, el poder, la autoridad de Dios. Dios deposita su autoridad en alguien, y ese ser entonces actúa en la posición de Dios en la tierra. El Mesías es eso. El Mesías es el representante de Dios en la tierra. Título que se lo robó el Papa. El Papa dice que él es el vicario. ¿No dice así? Que él es el representante de Dios en la tierra. Eso lo dice él. O sea, él está en la posición de Dios. Entonces lo que dice el Papa es amén, porque él está en la representación de Dios. Bueno, eso se lo robó. Todos sabemos que eso es mentira. Pero él sí se robó ese título. Pero ese título le pertenece exclusiva nada más y nada menos que a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. No hay otro que tenga el título de Mashiach, de Mesías. Como lo dice el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el juez, aquel que Dios ha puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, mis hermanos, para terminar, para ir terminando, Pedro le dice al maestro: bueno, nosotros lo hemos dejado todo. En otras palabras, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir nosotros que hemos dejado todas las cosas para seguirte? Entonces el maestro le dice: mira, todo aquel que haya dejado cualquier cosa en la tierra tendrá el privilegio de recibir 100 veces más, y no solamente eso, sino que tendrá la oportunidad de gobernar. En este caso ellos serían sentados para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ellos iban a estar en la posición de jueces, así como Moisés estuvo un día como juez del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Ahora los discípulos que habían seguido al maestro iban a estar en esa misma posición, pero designados cada uno para cada tribu de Israel. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros estemos en el reino de los cielos, probablemente nuestro juez sea Pablo o Pedro o quién más, o nuestro líder, porque ellos estarán sentados como jueces para cada una de las tribus de Israel.
De la misma manera que Moisés designó líderes que estaban sobre 10, otros que estaban sobre 100, otros que estaban sobre 10.000, de la misma manera el maestro lo va a hacer. Entonces, uno de nuestros líderes va a ser uno de los apóstoles. Aunque nosotros tenemos la misma esperanza de ellos, de gobernar. Entonces nosotros estaremos gobernando ciertas provincias, que ya es bastante para nosotros. A usted le den una provincia para gobernar, o un pueblo, o una ciudad, o un estado, ya es bastante. Ser alcalde de un pueblo es difícil, cuanto más ser gobernador de un estado, y mucho más ser presidente de la república. De la misma manera, hermanos, en el reino de los cielos, los que hemos seguido al Mashiach tendremos la oportunidad de gobernar. ¿Cómo vamos a gobernar? Bueno, no sabemos si vamos a ser alcaldes, gobernadores, no sabemos eso. Ese puesto nos lo va a dar el maestro. Pero lo que sí sabemos es que van a haber personas por encima de nosotros. Eso sí lo sabemos, porque los apóstoles estarán por encima de nosotros, porque eso fue una autoridad que le entregó el Mesías.